Hola, bienvenidos a Mecánica Deportiva. Soy Nicolás. Hoy les presento el Dacia Bigster, pero en una versión más específica, la versión Turbo Control Efficiency 140 Web, porque existen muchas versiones, una más sobre el Bigster. Solo de gasolina y tal vez llegue un pequeño gas licuado de petróleo, llegará pronto 140 también. Pero probamos la versión con el nuevo motor del grupo Renault, el 1.8 i-Tech, que realmente fue excelente en cuanto a consumo. Existe en Turbo Control Efficiency 140 aquí, entonces con el motor de 1 litro, 2, 3 cilindros, existirá en EcoG 140, o sea, con la bicombustión, gasolina y gas licuado de petróleo. Motor de 3 cilindros, 1.2 litros, disponible en versiones de 140 y 130 caballos. Turbo Control Efficiency. Tracción en las 4 ruedas, 4x4. Con Fred hicimos despegues y dejamos el coche en el aire en Univers Tout Terrain en La Ferté-Gauche. Nos divertimos mucho. Y no duden en ver este video porque está bastante impresionante. El vehículo mide 4 metros con 57 de largo y 1 metro con 81 de ancho. Eso es exactamente como el Duster y 1 metro con 71 de alto, con las barras de techo modulares, eso está bastante bien. Entonces, como decía hoy, en la versión Turbo Control Efficiency 140 caballos, veamos las consolas, hagamos todo tipo de caminos, manejemos un poco y probemos en dinámica cómo se comporta. Ya llevo algunos días con ellos, así que puedo darles una opinión real. Una distancia entre ejes de 2 metros 70 que permite tener espacio en la parte trasera. El tono terracota que quedaba muy bien, estaba disponible en ese entonces y salió, si no me equivoco, en el Kangoo. Tenemos una altura libre al suelo en este auto de 21 centímetros que permite pasar por cualquier lado y realmente ir a ver el video. Un 4 ruedas motrices donde pruebo eso. Ahora incluso en las versiones híbridas tenemos el control de crucero adaptativo y etcétera. En resumen, se observa una considerable evolución. Y Dacia ya no es realmente una marca de bajo costo, así que es como si el bajo costo se estuviera volviendo un poco más premium. En fin, vengan, los llevo a dar una vuelta, así que los vamos a llevar de esta manera. Estoy con mi colega Eric, con quien grabamos un video de su Tesla hace poco. Aprovechamos para matar 2 pájaros de un tiro y hacer este mezclador. Tenemos un cofre bien plano, es bastante masivo de todas formas y sobre todo de lado, creo yo. De lado, se aprecia el tamaño del vehículo, es más grande que un Duster, pero retoma varios elementos. Pero fue bien rediseñado, los arcos de las ruedas siguen siendo de plástico para darle ese toque vehículo utilitario deportivo, así que ahí está, rodea todo, cubre la parte baja, rodea el auto como siempre, aquí es un Dacia, así que está integrado en la carrocería. Pero lo que cambia en comparación con el Duster es esta gran parrilla aquí, donde tenemos pequeños rectángulos por todas partes. Dependiendo de las versiones, eso puede cambiar. En las versiones extremas siempre será en color bronce. Siempre tenemos el acabado esencial, hay uno en medio. Olvidé poner aquí el acabado Suite de Journée y la versión extrema. ¿Lo recordaré? El ser, la cuarta esencial, expresión, está bien, ahí está. Entonces no quería escribirlo, pero así fue como salió. Una máscara aquí, el soporte de placas interesante, la cámara aquí, ya que tenemos las cámaras al frente, bajo los retrovisores. Y en cuanto al logo, este logo con las luces LED, eso está bastante bien, pero todavía tenemos el foco aquí. Para las luces altas, faro A directamente con una lámpara halógena. 4 motorizaciones disponibles, incluyendo una microhibridación. 48 voltios en esta versión, e incluso en las versiones que tengo, aún tendremos 48 voltios con una batería pequeña. Se pueden observar cámaras en la parte delantera del vehículo, utilizadas para las asistencias de conducción y otras funcionalidades. La llave que dejé ahí, porque en cuanto me alejo, mira, hop, normalmente la puerta se cierra. Los retrovisores se pliegan eléctricamente, una solicitud en las 2 estrellas. En algún punto tenemos los retrovisores eléctricos. Al ser una Bigstar, esta parte es muy específica en comparación con las 2 estrellas hermanas, según Emplacement. Sin embargo, como se puede observar, no es el caso aquí. Le da un aspecto un poco más de calidad con estas 2 franjas blancas. Aquí vemos la Star que él le integró en los arcos de las ruedas. Y sobre todo, estos nuevos rines de 19 pulgadas que están realmente muy bonitos. Esto me recuerda a pequeños pistones, como si fueran diminutas torres Eiffel o algo similar. En resumen, los rines grandes son atractivos pero menos cómodos. Lograron hacer este coche ultra cómodo, cumpliendo muy bien su función. Aquí tenemos vidrios mucho más gruesos que antes para un mejor aislamiento acústico, igual en la parte delantera. Contamos con parabrisas desempañante, con filamentos en el interior, similares a los puntos de un refrigerador. Encontramos este vidrio aquí, que se agranda, similar a las 2 estrellas. De ese lado podremos ver la gran estrella. Cabe destacar aquí, directamente en el plástico. Les confieso que está muy bien, le da el toque especial. Y cuando realmente nos ponemos de lado y nos alejamos, es cuando nos damos cuenta de que les quedan bastante bien. Su nombre, Gran Estrella, la verdad es que es bastante grande. Bueno, se imaginan que si la cajuela se detiene ahí,
Y se sientan aquí, deja todo ese espacio de cajuela, vengan a ver lo que pasa en la cajuela, van a ver, la verdad es que es bastante impresionante. En la parte trasera pasamos a Dacia en blanco, aquí tenemos estos pequeños sombreados con varias texturas aquí. Miren, escuchen, está chistoso. La cámara de reversa sigue siendo de plástico. Esto es para el lado urbano, etc. Es preferible que te choquen en el plástico que en la pintura, ya que es más sencillo y económico de reparar. Contamos con el limpiaparabrisas trasero y la tercera luz de freno. Y ahora, en Dacia, incluso la cajuela se abre de manera eléctrica. Les confieso que está bastante bien. La cajuela tiene un volumen de 667 litros. Y si se fijan, miren la profundidad. Ahí está el trípode al fondo. Tenemos la bandeja que se puede plegar en 2 niveles. Se puede poner hasta el fondo. Allá. Tenemos espacio aquí abajo y más debajo de esta alfombra. Más espacio aquí, con una llanta de refacción. Sé que para la gente es muy importante. Por eso tenemos una bandeja con compartimentos, incluso uno aquí. Les confieso que eso está bastante bien. En fin, ¿me conocen? Sé que si no lo hago, me van a regañar. Listo, ya no soy tan joven. Miren, todavía queda espacio. Eric, tú eres, ¿te vas a ir tú? Él quería encerrarme. Podemos abatir los asientos jalando una palanca. Ahí, de ese lado, estamos ahí, solo tienes que jalar. Y listo, Samra va allá al lado. Y además, estamos en 40-20-40, eso está bastante bien. Les mostraré rápidamente los asientos traseros. Eric, si quieres pasar, te abro aquí. De ese lado tendremos la tapa de la gasolina o de gas licuado de petróleo y les daré los consumos directamente en vivo. Aquí está la banca, ya se abatió. Lo bueno es que incluso pensaron en poner un pequeño gancho para que el cinturón se quede sujeto al asiento, justo aquí. Y cuando vengo a meterlo ahí. Bueno, Nicolás, yo mido 1,80 m y todavía tengo muchísimo espacio en la cabeza y en las piernas. En fin, es más bien un buen auto aquí, aire acondicionado aquí, el puerto USB, fijación C, top tether e ISOFIX. Tercer cinturón ahí, en fin, pensaron en todo. Esta vez es simple, eficaz, aunque seguimos teniendo puertas completamente de plástico. Bueno, después no olvidemos, sigue siendo una Dacia. Y adelante, en el peor de los casos, se los pido a Eric. Miren, saluden a Eric. Hola Eric, él es quien me ayudaba. Por si acaso pueden suscribirse a su canal Eric Steak. Amigos youtubers, no lo duden, es muy buena onda y les haré un video con él. En la Tesla, en la parte delantera, le muestro de nuevo rápidamente. El interior se parece mucho, Bigster, la animación aquí con el mapa, wow, los asientos, así es como se ven. No tenemos un gran techo de cristal, pero ahora existen las pequeñas alfombrillas, los asientos que están bien, la caja de cambios manual de 6 velocidades justo aquí, una gran pantalla, el soporte para el teléfono. Ahora pasemos a la conducción, veamos cómo se desempeña en este tipo de carretera. Para concluir, les comparto un breve resumen sobre los consumos obtenidos, ahora sin la asistencia de un sistema de propulsión híbrido genuino. Iniciamos el viaje en este impresionante Estrella TC140. Caja manual aquí y vamos a hacer, como siempre, todo tipo de caminos. Caja manual aquí y vamos a hacer, como siempre, todo tipo de caminos. Acabo de reiniciar todos los consumos para ver qué resultado nos da. Vuelvo a verificar que todo se haya reiniciado correctamente, el contador de kilómetros y los datos de consumo estaban bien y sí, todo está bien reiniciado justo aquí. Bueno, eso es. En el camino va a estar bien porque de ida me crucé con unos taxis que estaban haciendo embotellamiento, que decidieron bloquear toda la 86 solo para molestar a la gente. Los taxis, los odio cuando hacen eso porque no molestan a los políticos, sino a los usuarios. Entonces, solo quería desahogarme un poco, pero es que no entiendo. Es como las manifestaciones o la Société Nationale de Chemins de Fer Français que fastidian a los usuarios y no a los que están arriba. Por haber trabajado en la Société Nationale de Chemins de Fer Français durante 9 años, nunca hice huelga en 9 años y no me gustaba para nada. De hecho, a mi jefe no le agradaba que yo no hiciera huelga, por lo que no quería ponerme de guardia. Decía que las guardias eran para que la gente que hacía huelga ganara más dinero y recuperara lo perdido en la semana. Vivimos en un país un poco extraño, pero no duden en decirme qué piensan ustedes al respecto. Eso es todo, así que ya va a empezar. El objetivo es recorrer la mayor distancia posible con este coche. Lo probamos en todas las condiciones para evaluar su comodidad y otros aspectos.
Esta vez con la caja manual de 6 velocidades. Ya había probado la versión de tracción en las 4 ruedas, que me había gustado mucho. En esta ocasión se trata del Turbo Control Efficiency 140 con tracción delantera. Vamos a ver qué tal va y el nivel de consumo, que también es bastante importante. Tengo muchas ganas de probar las versiones de gas licuado de petróleo para ver cómo serán en ese momento. Al detenerse, el sistema Start-Stop y las microhibridaciones de 48 voltios funcionan muy bien, como en todos los autos ahora. Listo, entonces. El cambio de marchas es bastante agradable. El pedal del embrague es suave, se puede soltar correctamente y eso permite que el cambio de marchas sea realmente fluido. Eso es el ruido. Aquí desactivo el MySFT personal para no tener los pitidos, porque por ejemplo estoy a 32 kff metros por hora en vez de 30, entonces pitido. Eso, todo el grupo, un Renault, Dacia, Alpine, etc. El pequeño, pero es pequeño personal. Aquí es el mejor botón que han inventado para desactivar y personalizar la conducción que queremos. Porque ahora hay normas que obligan a tener esto, el mantenimiento en los carriles, etc. Los radares de velocidad en Francia pueden ser buenos o no según las condiciones. Su efectividad depende de diversos factores. De hecho, no consideraron a Francia. Porque cambiamos de señales, pero a veces en la misma calle podemos cambiar 14 veces de señales en una sola calle y leer las señales es complicado, ¿no? Así que gracias de nuevo a Renault Dacia Alpine por poner este pequeño botón aquí para personalizar sus asistencias de conducción. Hoy está perfecto. ¿Cuánto hace? 18. Ya se empieza a sentir. No está muy bonito, pero veremos. Siempre tengo la calefacción a 20 grados, así que es calefacción y aire acondicionado. En fin, como siempre, para todas las pruebas, mi objetivo es mi comodidad ante todo. Y vamos a ver qué tal hasta ahora. El Big Star ya lo conocen un poco ahora, si siguen el canal ya han visto las pruebas. Es un buen coche, está bastante bien insonorizado cuando estoy en mi coche. Francamente, escucho muy poco lo que pasa afuera. Un poco de gente que llega de todas partes. En verdad, es bastante agradable. El motor se escucha un poco, pero está mucho mejor insonorizado que un Duster. Después, el motor de 3 cilindros continúa, generando un poco más de ruido en comparación con uno de 4 cilindros. En cuanto a las vibraciones, la verdad, hasta ahora no siento vibraciones fuertes en particular, está bastante bien. Me gustó mucho la versión híbrida. Además, con esta nueva motorización que estaba realmente de lujo, de lo mejor, yo me dije, wow, es sinceramente una motorización muy buena. Porque era cómoda y realmente casi no consumía nada. Y eso sí era una verdadera ventaja. Bueno, espero que en la carretera no me toquen los taxis en sentido contrario. Así que este pequeño uso mixto en ciudad, bueno, va bien. Estoy bastante alto aquí en mi Big Star L. Hay mucha gente a la que le gusta. Justamente esa sensación de dominar la carretera. Con mi enorme cofre al frente, casi siento que estoy en un auto americano con un cofre muy plano. No está mal. Yo, el Big Star, creo que es un buen auto. Tenemos espacio aquí para el codo. Tiene un volumen de cajuela enorme. Eso es la gran ventaja de este Big Star, claramente. Para un uso diario funciona bien. Aquí, por ejemplo, estoy en 4 campos. En cuarta a 70 y ahí, incluso si estoy subiendo, en cuanto el turbo sopla un poco fuerte, empuja bien, bajo un poco más. Y en verdad, si hay que volver a acelerar, tarda un poquito, el tiempo que el turbo agarra buena presión y después es más que suficiente, entonces pongo mis limpiaparabrisas en modo automático. Pensé que iba a hacer muy buen clima hoy, pero al final no. Incluso en quinta a 70 se mantiene. Y por otro lado, si juro acelero, así estoy a 77, 79, de hecho, acelera. No se siente. Es muy cómodo, así que aquí pasamos a una zona de 90 y a 90. Sí, incluso voy a ponerle un poco al 6, lo que voy a hacer es ponerle un poco el regulador en plano. El regulador, entonces, en esta versión. Desafortunadamente, como no es una caja automática, no tengo el regulador adaptativo. Eso se encuentra sobre todo en los autos con regulador adaptativo. Incluso a 90 revoluciones realmente no está nada mal. Debería intentar conseguir una.
Había una ahí con el contorno en estos buenos. Tengo sistema de posicionamiento global o el mapa, etc. Prefiero con mi contorno en la zona eco. Estoy a 1800 revoluciones por minuto, más o menos a 90 en sexta, lo cual está francamente bien. El motor lo escucho un poco girar, pero está bien a 90, es agradable. Claramente sabemos que está bien insonorizado. Mira, aquí todo está bloqueado. Aquí no hay nadie, no hay ni un alma por culpa de los taxis. Mira los lazos, ahí está, lo bloquean todo. No sé si los ves ahí. Tengo ganas de insultarlos con todos los nombres. Ahí están, son como una docena, ¿eh? Están fastidiando a todos, bloqueando todo. Pasé 2 horas aquí por su culpa. Un odio contra ustedes, de verdad. Cuando dices que es eso, es eso. Además, hay personas que quizás deben ir al hospital, a citas médicas, o niños que tienen que asistir a la escuela. ¿No piensan en las personas que necesitan comer como los diabéticos cuando bloquean el periférico durante horas? ¿No consideran todas las consecuencias de sus acciones? Molestar a la gente era mi desahogo diario, con todo lo que eso implica. Así que yo aquí en mi Big Star estoy bien. Por suerte están del otro lado, sinceramente, por suerte están del otro lado. La meta es recorrer un poco más de 100 kilómetros para comenzar. Y después les daré un resumen cuando venga a devolver este auto para darles el consumo real. A más largo plazo, tal vez intente hacer un viaje largo, ver cómo resulta y les contaré todo eso. Primero haremos 100 kilómetros por diversos caminos, carreteras sinuosas, autopistas y más. Así ya nos dará una buena idea. Bueno, después de hacer mi parada habitual en Kentucky Fried Chicken en el camino, volvamos a lo serio. Por el momento tengo un promedio de 5.2 litros, habiendo estado un poco en tráfico nacional, departamental, un poco de autopista donde había límite de 90 y creo que unos 10 kilómetros. De 110 ahí, también voy a seguir retomando para ir a hacer 110 justo aquí, normalmente en los carriles rápidos. Agradable. Está lloviendo y no parará, así que terminaremos esta prueba bajo la lluvia. Y les volveré a hacer la presentación otro día para ustedes. Bueno, que es para mí y que en realidad será al principio para ustedes. Pero me gusta esta licuadora, la verdad es bastante agradable en casi todas las condiciones. Lo único que es una lástima, también me di cuenta, es que cuando pones el regulador en bajada, no va a frenar porque no es adaptativo, así que no tiene acceso al pedal de freno. Lo único malo es que al ser un motor pequeño de 3 cilindros hay muy poco freno de motor, entonces incluso si suelta es complicado. Hay mucho tráfico aquí, ¿qué está pasando? Normalmente no hay tráfico aquí, Somi, ¿qué pasa? Eso no es bueno, no me da buena espina. Uy, esto no me gusta nada. Uy, ¿viste el tamaño del tráfico? Por fin se libera, solo son obras. Y a la gente le encanta verlas, como con los accidentes. Yo no. ¿Y ustedes por qué? Todos se paran a tomar fotos, ya basta. 110 kilómetros por hora, un poco de control de velocidad. Bueno, aquí está lloviendo mucho, así que tenemos los ruidos de la lluvia y el sonido del agua que sube un poco en los guardabarros. Pero para ser honesto, a 110, la verdad es que está muy bien, es bastante bueno en cuanto al sonido. Admito que cuando llueve más es más agradable. A partir de aquí el límite es 130, así que voy a quedarme a 130. Entonces, a 130 kilómetros por hora estoy a 2500 revoluciones, justo en 130. ¿Y el que se sale así? Ahora, en una ligera subida, la consola me marca alrededor de 7 litros de consumo. En el consumo instantáneo, subí a 5.6 en el tráfico. Creo que estaremos alrededor de 7 u 8. En mi opinión, ahí está más o menos plano. Tenemos alrededor de 6,5, 7 más o menos ahí. No es algo muy preciso, pero creo que estaremos, sí, entre 7 y 8, en mi opinión. A 130 km por hora en la autopista con este coche. Es bastante correcto. Entonces, el hecho de que esté lloviendo disimula un poco los ruidos de rodadura y del motor.
Se escuchan un poco, pero no son tan notorios. Después, lo que más se escucha son los ruidos de rodadura, así que incluso para viajar por carretera, para mí sigue siendo bastante aceptable. Luego el viento hacía mucho ruido. En la versión del Bigster híbrido que probé, no era el Duster. Estaba bastante bien insonorizado y era aceptable. Ahí, la verdad, con la lluvia, eso disimula un poco los ruidos del viento, pero aún así no está mal. Sigue siendo una Dacia, no estamos hablando de un Mercedes, así que para mí sigue siendo bastante aceptable. Aquí estoy, he llegado a mi camino muy deteriorado de siempre, listo para probar la comodidad de este Big Star. Nunca voy a lograrlo con este Big Star en este camino de aquí. No les ocultaré nada. La suspensión funciona bien, filtra adecuadamente, pero hay una anomalía muy grande. Aquí hay el hoyo, un hoyo grande, sinceramente, hace bien el trabajo. Ahí el hoyo muy grande aquí está bien. Y en la arena, ahí, lo arruiné. El coche, acelero de nuevo, vuelve a 80, 90 en los caminos rurales. En cuanto a la dirección, la sensación es bastante agradable, así que lo que me gusta es esto. Es muy, muy suave. Pero cuando tomo una curva, en curvas largas y todo eso, no se apoya demasiado y se mantiene bien. La verdad, me gusta la sensación, estoy bien sujeto en los asientos, es agradable. Vamos a meterle un poco de sexta, de todos modos. Es un buen auto, incluso en estas carreteras de campo muy dañadas. No les voy a mentir, es raro que un auto sea tan cómodo como este. Ahora tengo cuidado, porque la hierba alta no deja ver los otros autos. Incluso en los baches y todo, la verdad no está nada mal. Absorbe bien los golpes. Es un buen auto. Debo admitir que hasta ahora me gusta este Bigster. Después, yo personalmente lo elegiría en versión híbrida, para no tener que usar una caja de cambios manual en el tráfico, etc. El híbrido es mucho más agradable e incluye todas las asistencias de conducción. Es más caro, pero si lo arriendas con opción a compra será una pequeña mensualidad extra que vale la pena. Si la compras cuesta miles de euros más, pero opino que realmente vale la pena. Vamos, estamos en mi pequeño camino donde no hay absolutamente nadie. Aquí el 0 a 100 habitual. Vamos, patina un poco porque está mojado. 5. 46, el fondo de primera. El set point se activó. 80, el fondo de segunda. De hecho, estoy dando tirones demasiado fuertes, lo que limita un poco mi potencia. No se mueva, lo intento de nuevo un poco más delicadamente. Vamos, arrancamos suavemente, cambiando de marcha más temprano. De hecho, está un poco resbaloso. 76, vamos, 90 y 100. En realidad, para el día a día, eso es más que suficiente. Hay potencia, tenemos un auto que es bastante ligero para este tamaño. Se puede ver que hay torque en el momento en que acelero de nuevo. Porque, bueno, aquí está mojado, cumple con su función, más que suficiente, bastante bien. Bueno, aquí llegué a mi pequeño camino, aquí, muy sinuoso, mi favorito. Entonces, no olvides que hoy está empapado, pero sinceramente, incluso en dinámica aquí sobre lo mojado no se ve mal, se abre. Como mencioné, aquí está muy mojado. Además, no tenemos llantas específicas ni semi-slicks para lluvia, pero sí, no está mal. La verdad, voy a buen ritmo de todos modos. Pensé que resbalaría más, pero no fue así. Estoy bastante sorprendido. Se mantiene relativamente bien, es un comportamiento muy estable. La verdad, no mucho, pero me gusta. El set point sí lo necesita. Por ejemplo, aquí recupero un poco porque intenté acelerar más fuerte. Hace bien su trabajo. Vamos a hacer una frenada fuerte para ver qué pasa. Con el BS hace su trabajo. Se mantiene bien. Un poco de subviraje en Leger. La parte delantera se desliza un poco cuando le exiges demasiado, pero es un comportamiento muy estable. Se percibe que el motor tiene considerable torque. Porque el SPS se activa bastante fácil cuando aceleras fuerte, sobre todo bajo la lluvia. Bueno, es una buena sorpresa. Les confieso que no me esperaba que fuera tan bueno en dinámica así. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho hasta ahora? Chef, 68 kilómetros hasta ahora, con un promedio de 5,7 litros cada 100. Entonces seguí. Estaba en lo más profundo del 77.
haciendo una gran vuelta para recorrer más de 100 kilómetros, al menos ese día. Y les haré un pequeño resumen cuando llegue. Va a haber pequeños caminos rurales así. Los pocos de 80 y felices, 90, 110, un poco de 130 y después ciudad al final. Y les haré un pequeño resumen cuando llegue al final y les diré, seguramente les haré otro resumen al final, cuando devuelva este coche para ver las consolas, ¿cuál sería el total? Después de recorrer 127,5 metros hoy, recogí el coche al mediodía. Manejé bastante al final, mezclando ciudad, etc. Promedio de 5,6, lo cual sigue siendo bastante correcto para un auto de gasolina bastante estándar, que además es un vehículo utilitario deportivo. Entonces, en cuanto al consumo, estamos bastante bien, y el auto todavía me indica 700 kilómetros de autonomía, así que está bastante bien. De acuerdo, haré un breve resumen nuevamente al concluir este video. Bueno, de hecho ya llevo una semana con este auto. Debo ir a Dieppe para el lanzamiento del Alpine a 290. Normalmente debía ir esta mañana, pero llegué a las 4 de la mañana debido a unos avisos que retrasaron todo para los que siguen en Instagram. Tengo un promedio de 5 litros con 6 por el momento, haciendo solo Île-de-France, 322 kilómetros en Île-de-France y un promedio de 5,6. Lo que sigue siendo relativamente correcto para una caja de cambios manual y un auto de gasolina. Hoy en día, aún con los ahorros, recordemos que se trata de un vehículo utilitario deportivo grande. Y listo, ahora me dirijo a Dieppe. Tengo 218 kilómetros, 2 horas y media de camino y mañana hago el regreso y luego devuelvo este auto. Así, ¿eso realmente les da una idea? Vamos a tomar muchas autopistas, así que, bueno, ahí básicamente voy a llenar el tanque por completo. ¿Cuánto recorremos con un tanque lleno en esta Big Star? Empecemos, acabo de recoger la moto. Aquí vamos a incorporarnos y vamos a ponernos a 130 y después es a 130 normalmente casi todo el camino. Hay bastante gente, ahí va, ahí va. Es cierto que ahora es así, la autopista, la automática, odio eso, donde tienes que pagar por internet. Después, eso está bien porque si se te olvida o algo, o para mucha gente que no sabe cómo hacerlo es complicado, pero eso lo reactiva. De todos modos, hoy hay bastante gente ahí, justo a la salida de la región parisina. El promedio acaba de bajar a 5,5 litros. Hemos llegado a 385 kilómetros. Vamos a ver qué pasa después. Entonces puedo rehacer el pequeño tramo 110, que fue complicado bajo la lluvia. A 110 tenemos un poco el ruido del viento. Los ruidos del motor están relativamente bien contenidos. El ruido del viento se escuchan un poco en la parte superior del coche. Desde mi punto de vista, las barras del techo son las principales causantes de que el viento se escuche tanto. Vamos, acelero de nuevo, ya está. Avanza, va a llegar bien a 130, listo. 130 aquí, entonces 130 en sexta. Estoy justo después de la zona eco. Es decir, debo estar entre 2.600 y 2.700 revoluciones por minuto. Hay mucho ruido del viento arriba. No cambia respecto a la versión que había hecho en híbrido. Pensábamos que tal vez eran preseries, pero no, es lo mismo. El motor, escucho que hay un motor funcionando, pero sigue siendo no necesariamente molesto. Pero de todos modos hay bastante ruido en la parte delantera. Luego ponemos algo de música y lo olvidamos un poco. El coche mantiene su comodidad a una alta velocidad, incluso en la dirección. Aquí tenemos un punto medio que permite que no sea demasiado reactivo. Y luego vamos a ver cómo queda después en cuanto al consumo. Así que ahí había bajado a 5,5 litros y ahora me quedan unos 160 kilómetros, más o menos, hasta Dieppe. Y nos volvemos a poner a la derecha. Vamos a ver cómo resulta, pero sinceramente es un buen coche. Hasta ahora, sí, me siento bastante bien aquí dentro. El hecho de que no tenga transmisión automática ni todas las asistencias a la conducción. Una vez que te acostumbras, es cierto que te gusta. Lo extraño un poco. A mí me hubiera gustado tener un regulador adaptativo. Pues bienvenido a Dieppe, con un clima muy normando, una bonita llovizna moderada. 5,7, bueno, no ha cambiado,
subió a 5.8 un momento en la autopista, pero no hubo tantos 130 para ir a Dieppe. Había muchos trabajos en la carretera a 110 y tramos a 90, no solo en la autopista. Constantemente, pero entonces en 552 kilómetros. Ahora, eso me da un promedio de 5.7, lo cual es bastante razonable. No vamos a ocultarlo y creo que en la autopista debemos estar alrededor de 6.5, ¿no? En mi opinión. Creo que ese va a ser el promedio real de este coche porque más o menos veía lo que pasaba mientras manejaba. Bueno, bien, gasolinera, ya que entonces me queda 90 kilómetros de autonomía. Pueden ver un promedio de 5,8 logrado en 702 kilómetros, así que a 90 kilómetros de autonomía. Digamos que un tanque lleno dura en promedio 800 kilómetros hasta llegar a cero, pero aquí estaba a punto de indicar que estaba en reserva. Y con frecuencia, tras 30 kilómetros, te indica que pares, ya que el objetivo no es agotar el tanque. Cero, entonces, realmente en este mixto 5.8, ahí va a pasar a 5.8. Porque pasé por una ciudad pequeña, vamos a dar unas vueltas aquí, la verdad no está nada mal. 5.8 para un coche de gasolina con transmisión manual, a pesar de buenas aceleraciones, incluso en la ciudad, y a veces con prisa, muy correcto. Entonces, ¿vale la pena pagar más para buscar híbridos y ahorrar un litrito por cada 100 kilómetros? Depende de cómo manejes, de las condiciones en las que manejes. Yo realmente hice un uso mixto, y es cierto que el híbrido en todas las condiciones. En realidad sí consume mucho menos porque es impresionante. En la autopista, incluso para los que manejan a velocidades más bajas, les convendrá, aunque se ahorre menos. Igualmente, un poquito también con el híbrido, pero bueno, Big Star bastante agradable. Eso sí, manejé bastante a 130 otra vez, así que un poco de ruido del viento. Quizá podríamos haber esperado un poco mejor. Tal vez será en la próxima evolución el rediseño donde dirán: quizá lo haremos un poco mejor en la insonorización, pero por lo demás, agradable. Hay bastante espacio en la parte de atrás. Eso fue una ventaja porque lo usé para transportar cosas e incluso personas que iban en la parte trasera. Estaban realmente cómodamente instalados. Entonces, este Big Star, sí, no está mal. Yo personalmente le pondría un poco más y tomaría la versión híbrida. Probé la versión EcoG. En cuanto sea posible, lo hago. Sé que muchos de ustedes están esperando bastante este motor. En cuanto esté disponible en gas licuado de petróleo, veremos el consumo, porque con el gas licuado de petróleo ahí todavía se gana más. Dacia es una buena opción para quienes buscan economía, siendo de las pocas marcas en Francia que aún lo ofrece. Y aquí está lo que me costó hacerlo. Son 701 kilómetros, es decir, 16,4845 litros, 1,67 €. Ahí está un poco, eso es Dieppe. Las gaviotas se dieron gusto. Si les gustó, denle like y suscríbanse, 100.000 vistas. Voy a elegir un comentario al azar, así que no duden en comentar y tal vez tengan la oportunidad de ganar